día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, doctores y doctoras, que está referido a la propiedad, a la buena fe y a la extinción de dominio. Ustedes se van a dar cuenta de que dentro de esta capacitación constante vamos a entender qué es lo que se establece en la extinción de dominio, cuáles son los requisitos, pero más aún la afectación que se da de manera terciarizada a la propiedad. Y ustedes van a entender que en el proceso de extinción de dominio existen estas grandes problemáticas adyacentes dentro de la actualidad, pero obviamente también nos parte en el verbo rector que nosotros tenemos que darnos cuenta que es el derecho de propiedad. ¿Cuándo parte la naturaleza de esta propia concepción para nosotros poder entender, pero aunado a ello también toda la información necesaria de qué persona, en qué momento y en qué circunstancias se va a afectar la propiedad? ¿Se actúa de buena fe? ¿Se actúa de mala fe? ¿Cuáles son esos requisitos necesarios para que en un proceso penal no pueda abarcar y no se puede establecer la extinción de dominio? ¿Tienen que haber requisitos indispensables dentro de un proceso garantista? ¿Tiene que establecerse algún vínculo con alguna organización criminal o con una banda criminal para que exista el proceso de expropiación de propiedad? Antes de poder iniciar, yo les voy a comentar un caso. Y este caso es muy interesante, quizás a ustedes les ha pasado, pero aunado a ello, en este caso vamos a poner dos situaciones. Juan es un turista chileno que radica en la ciudad de Piura hace 4 a 6 años atrás, ¿correcto? Él alquila uno de esos famosos bungalows y dice, ¿sabes qué? Yo quiero pagarte mensualmente y que tú me subarriendes esos bungalows que tienen todo equipado, que tienen todas las necesidades básicas para una persona poder vivir. Pero acá hay un problema, que Juan es una persona que le gusta el autocultivo de marihuana y obviamente también en ese intervalo que se viene realizando, no le manifiesta eso a los propietarios que viene dándose esta propia situación. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que tiene que establecerse como requisitos necesarios para poder establecer? Juan viene realizando el autocultivo de marihuana en el domicilio ajeno que venía subarrendando, pero la policía toma conocimiento que Juan, cuando viene realizando estos actos, también quiere dedicarse a la microcomercialización de droga, ¿correcto? Posteriormente hace un operativo, llaman a los fiscales y los fiscales dicen, ¿sabes qué? Vamos a nosotros intervenir, incautar y detener a Juan. Pero para esto, Juan, ¿qué es lo que tenía? Tenía un certificado que decía que sí era posible el autocultivo, pero no en la legislación peruana, sino en la legislación chilena. Entonces la policía dice, oye, ¿sabes qué? Que el fiscal delimite la imputación y obviamente quizás hubo un error de tipo invencible, un error de prohibición. Vamos a ver la situación jurídica de Juan. Correcto. Entonces le dicen a Juan, vamos a tener que llevarte a la comisaría y posteriormente vas a tener que brindarnos su declaración. Juan, perfecto, brinda su declaración. Dice que él sí ha venido realizando el autocultivo de marihuana, pero niega rotundamente de que él haya dedicado o tenga ese índole primigenio de poder manifestarse a la microcomercialización de estupefaciente en la modalidad de marihuana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasan los días y tocan a la dueña que subarrendó a Juan, a la dueña de los búngalos, y le dicen, señora Roxana, ¿se encuentra usted en casa? Sí, queremos que brinde su declaración. Ah, perfecto. Cuenta su declaración, manifiesta lo que sucedió, muestra los comprobantes. Pasó un día posterior y de nuevo le toca a la fiscalía y le dice, ¿sabes qué? Yo ya brindé mi declaración, ya dije lo que conocía, ya dije lo que manifestaba. No, señora, nosotros no estamos para que brinde su declaración. Nosotros somos de extinción de dominio.
¿Y qué es extinción de dominio? Se hacen la gran pregunta. Se presume que usted tenía el conocimiento de que Juan se dedicaba a la microcomercialización de droga. Entonces, lamentablemente tenemos que allanar todo su domicilio y los búngalos que usted alquila de manera preventiva para poder darnos cuenta la vinculación que usted tenía con Juan. Entonces, la señora dice, me van a allanar, me van a quitar, me van a sustraer solo por el error de una persona. Lamentablemente, así es en el proceso de extinción de dominio. ¿Y por qué pongo este ejemplo para poder darnos en cuenta de la concepción del derecho de propiedad? Porque es lamentable que en este extremo hay ciertas fiscalías que de manera preventiva lo único que buscan es despojarte del bien patrimonial sin tener una correcta investigación. Ese es el primer punto, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que sucedió después? Contrata los servicios de este humilde servidor y le dicen, ¿sabes qué, Marcelo? Ha llegado la Fiscalía de Extinción de Dominio y me han dicho de que me van a quitar mis búngalos, que yo vengo subarreando por el error de uno de mis inquilinos. Tomamos conocimiento, nos apersonamos, nos dimos cuenta, nos dieron la carpeta, la imputación que venía realizando. Posteriormente, ¿qué es lo que veníamos realizando? Todos los medios probatorios que desvinculen a mi clienta con la participación ilícita de Juan. Pasó 2, 3, 4 meses, 5 meses y obtuvimos en el plazo de 6 meses de que existe una resolución de que no había ninguna vinculación y por ende se tendría que devolver los búngalos a la señora Roxana. Correcto. Pero ¿qué es lo que sucedió después? Tomamos conocimiento y nos dijeron, eso ya no le pertenece a la señora Roxana, eso le pertenece al Estado. Entonces nos dimos con la gran sorpresa de que los búngalos de la señora Roxana ya se estaban construyendo, ya se habían demolido para hacerse nuevas oficinas del Poder Judicial. Díganme ustedes, en honor a la verdad, en honor al mérito que se pueda realizar, ¿es un proceso justo el proceso de extinción de dominio? ¿Qué es lo que busca principalmente? ¿Cuál es la manera preventiva, la manera sancionadora, la manera cautelar que va a poder dignificar todo este tipo de procesos? Y es ahí donde me permito poder explicarles de manera puntual, de manera pausada, qué es lo que va a conllevar el derecho de propiedad. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que toda persona tiene la potestad de poder ejercer de sus bienes materiales o inmateriales que se puedan acreditar la permanencia propia. Pero partamos de algo muy interesante. Esto no garantiza en su totalidad de que puedan ser sujetos a privaciones arbitrarias. Entonces, digan ustedes en el ejemplo que les acabo de poner. ¿Hablamos de que existe una proporcionalidad de la medida? Si a ti te vinculan y te dicen, oye, tú perteneces a una organización criminal, presuntamente tú has cometido actos ilícitos, presuntamente todos los actos que se vienen realizando, de que se vienen manifestando, tú tienes esa vinculación directa. ¿Dónde está la individualización de los sujetos procesales? ¿Cuál va a ser el punto de partida y de investigación que se va a tener en este tipo de actos? Nosotros sabemos que en el proceso de extinción de dominio, hablando de la buena fe, hablando del derecho de propiedad, se presume que esos actos ilícitos contravienen de minería ilegal, de narcotráfico, de lavado de activos, entre otros. Pero acá nos hacen la siguiente pregunta, y yo les hago también la siguiente pregunta para que ustedes puedan entender. ¿Cuál es el sector que nosotros tenemos que identificar? ¿Y qué es lo que tenemos que plasmar dentro de este proceso, momento de poder impartir el proceso de extinción de dominio? El concepto de propiedad. ¿Quién tiene en la rama civil un mejor derecho de propiedad? ¿El que acredita? ¿El que establece? ¿El que demuestra? ¿Cuáles van a ser los verbos rectores que nosotros tenemos que identificar? Y es ahí
donde yo me permito poder explicarles puntualmente que el derecho de propiedad, más allá de existir varios cambios, varias modificatorias, varios reglamentos que se van a poder establecer, nos conlleva a nosotros poder darnos cuenta que en un proceso penal, todas las garantías societarias, todas las garantías que puedan establecerse de una manera material o de una manera inmaterial, van a encontrarse con privaciones y van a encontrarse sujetos a actos arbitrarios. Pero acá viene un punto muy interesante, porque no todo está perdido. Lo que nosotros tenemos que hacer es no solamente darnos cuenta de que la carga de la prueba que se va a establecer tiene que tener elementos suficientes de convicción, elementos concernientes a lo que se va a investigar. Pero tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que el derecho de propiedad tiene facultades, garantiza requisitos. Y dentro de esos requisitos, nosotros podemos establecer, nosotros podemos concatenar un orden cronológico y un orden primigenio al momento de poder establecer en el derecho de propiedad, aunado también a los delitos que se puedan acarrear. Nosotros partimos de algo muy interesante, de la Constitución. La Constitución nos dice los procedimientos, los actos que se puedan dar, la inscripción, cómo tú vas a adquirir una propiedad, puede ser mediante un contrato de compra-venta, entre otros. Pero la figura cambia cuando se viene a actuar de manera presunciosa, de manera vulnerativa, y obviamente también acá nos viene la siguiente pregunta. Yo, en la propiedad que tengo, en la propiedad que establezco, en la propiedad que he comprado, puedo discernir, puedo hacer, puedo deshacer todo lo que quiera. No hay ningún problema. Pero hay un gran problema cuando tú te encuentras inmerso en un proceso penal. Si es que existe elementos razonables, elementos plausibles que puedan vincularte a ti a actos ilícitos, a actos que conllevan a un proceso de investigación, créanme ustedes, y se los digo con la mayor certeza, que la vulneración de estos actos, de estas propiedades, de estos bienes inmuebles, de estos bienes materiales, se ven a encontrar vulnerados. Porque acá lo que se busca no solamente es mitigar lo que la persona ha conseguido, no solamente se busca reducir el patrimonio original, y obviamente también darnos cuenta de que estas problemáticas se van a encontrar de una manera subyacente y concatenada. Les comento otro caso. ¿Ustedes sabían que en el mundo del narcotráfico había un peruano que estaba dispuesto a pagar la deuda externa que nosotros habíamos adquirido, con la única finalidad de que no le incauten sus propiedades? Y eso que todavía no se había establecido la nueva reforma de ley de extinción de dominio. Pero díganme ustedes, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objeto primigenio? Pongamos un test de valoración y digamos, ¿qué te conviene más? Lo que has adquirido, llamémosle lícitamente, pagando, realizando, haciendo transacciones con un dinero ilícito, obviamente dando una proporcionalidad de que tú no me quitas, pero si me dejas tener esto que tengo. Ese es el caso que pasó con un narcotraficante peruano, que ese narcotraficante peruano había hecho la construcción de hoteles. Y esa persona, ¿qué es lo que había realizado? Se había hecho la incautación de todos los hoteles que tenía. Se había demostrado y corroborado de que esa persona ilícitamente, con el dinero que había tenido, había realizado estas compras y por ende no le pertenecía ninguna propiedad que se acreditaba. Pero existía una variación en esto. Él no aparecía como titular, sino sus hijas, amigos, primos, entre otros. Entonces, ¿cómo se dio el cambio acá? ¿Cuál fue el punto necesario que nosotros que tuvimos que entendernos?
y como dicen en el chat, en el caso de Vaticano, para poder partir primigeniamente de estos actos ilícitos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando ya vamos a llegar al proceso de investigación, la vulneración no solamente se va a establecer en cómo lo has obtenido, sino de qué manera y con qué medios puedes tú acreditar después. Yo les pregunto a ustedes, los trabajadores que se dedican a este mundo del narcotráfico, entre otros, hacen un trabajo, brindan seguridad, realizan actos criminales, y si ellos adquieren una casa, ¿se podría también incautarles y allenarles esa casa? Yo les pregunto a ustedes, ellos directamente no cometen el acto, pero sí trabajan para la persona que comete el acto. Ahí está el punto neurálgico de toda investigación. ¿A quién se va a investigar? ¿Al que ha cometido el acto ilícito? ¿Al que es el nexo causal? ¿Al que ha realizado los actos contraproducentes? ¿O la persona que realizó estos actos de una manera, llamémosle, contenciosa, de una manera que ha podido establecer una función social dentro de estos parámetros? Y nosotros nos damos la siguiente pregunta y ustedes también van a poder entender dentro de la clase de extinción de dominio lo siguiente. La figura de los famosos testaferros, más allá de poder encontrarse eh, englobada o enmarcada dentro de estos aspectos, nos conlleva a nosotros poder entender quién garantiza el derecho de propiedad en lo absoluto. Una persona que ilícitamente comete actos contraproducentes, realiza actos que contravienen el ordenamiento jurídico, pero existe otra persona que tiene la intención de poder establecer criterios uniformes, criterios concatenados, para poder también obtener un beneficio económico, obtener ilícitamente una propiedad, ¿también se le puede meter al mismo saco? Y es ahí donde la figura cambia. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que no solamente la función social de la propiedad va a tener ese punto neurálgico de partida, sino que nosotros vamos a tener que establecer lo siguiente. Vamos a tener que darnos cuenta de que va a existir tres modalidades muy interesantes que ustedes van a tener que partir dentro del proceso de extinción de dominio. No es lo mismo hablar de expropiación, no es lo mismo hablar de confiscación. No es lo mismo hablar de extinción de dominio porque tiene diferentes fundamentos, diferentes justificaciones y diferentes consecuencias. Partamos de lo primero, de la expropiación. Cuando nosotros hablamos de expropiación, tenemos que entender que no solamente tiene esa utilidad necesaria, esa utilidad pública dentro de la regulación social, sino que existe la obligación de que en ese tipo de circunstancias puedan quitarte o requiera de una manera indirecta esa forma, ese método que puedan establecerse dentro de los criterios uniformes y concatenados de expropiación. La siguiente pregunta. Dentro de la figura de expropiación, nosotros tenemos que darnos cuenta de que el procedimiento legal, el procedimiento que va a poder establecerse, no solamente va a ser a cambio de una indemnización que puede establecerse, sino que tiene que tener una transferencia forzosa a. La expropiación implica en términos generales a la pérdida de la propiedad por parte del propio individuo. Y ese propio individuo tiene la obligación de cedérsela al Estado. ¿Y por qué? Porque existe la necesidad de que nosotros podamos darnos cuenta que va a poder tener una finalidad, va a poder tener una utilidad pública. Y esto nos conlleva a un caso muy interesante que sucedió en la ciudad de Ayacucho, que había una población que se había, llamémosle, posesionado en los terrenos que se encontraban cerca a las playas. Entonces, lo que quería el Estado era urbanizar todos esos lugares.
Pero existía un gran problema, que esas personas ya estaban tramitando en la municipalidad todos los requerimientos necesarios. Ya habían conversado con Sedapal, ya habían conversado con Aguas Luz, ya habían conversado con Edelnor, entre otras entidades. Pero ¿cuál fue el gran dilema? Que contravenía una utilidad pública, contravenía una necesidad social. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Estado? Dijo, mira, estas personas, que son como 30 personas, nos están impidiendo hacer nuestro trabajo. Hay que buscar una solución, hay que conciliar con ellos. Podemos utilizar el camino forzoso, que es expropiarlos de una manera coadyuvada con la policía, utilizando requerimientos necesarios para poder quitarlos o despojarlos del lugar donde se encuentra, o conciliamos y los indemnizamos de una manera más justa y razonable para que no exista ningún impedimento. Y es lo que sucedió. Se indemnizó a las personas, se indemnizó cada uno de los requerimientos que se había establecido, pero existía un gran problema. Existía el gran problema de que la utilidad no se cumplió. Si te expropiaron a ti para la construcción y mejoramiento y urbanización de las calles, obviamente se tiene que cumplir esos requerimientos necesarios. Pero en ese extremo no se cumplió lo que se había conciliado. Y en una de las cláusulas se establecía algo muy interesante. Si existe un incumplimiento de las partes, la figura de expropiación va a perder y ya no va a encontrarse tallada en este contrato de conciliación. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Nosotros tenemos que darnos cuenta que tanto la figura de expropiación, tanto la figura de confiscación y extinción de dominio, tienen que tener puntos de partida interesantes y necesarios para poder dictaminar y establecer puntos de acopio dentro del proceso penal. Pero es ahí donde nosotros nos damos cuenta de algo muy importante, que va a entrar a tallar también la figura de la confiscación. Acá existe una variación de la medida. Porque si en la expropiación había la utilidad pública, una necesidad social, existía la razonabilidad de construcciones de carreteras, construcciones de alcantarillado, entre otros, en la confiscación va a existir una diferenciación porque tiene que materializarse con la comisión de un delito. Tiene que haber como punto de partida la materialización de un hecho delictivo. Y esto va a encontrarse allanado siempre y cuando exista una sentencia firme, una sentencia ejecutoriada, o también cuando se encuentre inmerso en la figura de extinción de dominio. Acá nosotros tenemos que darnos cuenta. Acá no va a haber una indemnización de por medio. Acá no va a haber una reparación de por sí. Acá lo que va a existir es una pérdida absoluta del bien, una pérdida necesaria de la propiedad que va a necesitar y va a poder establecer por parte del Ministerio Público a la propia incautación. Yo les pregunto a ustedes, en este caso, y pasemos a los mismos casos del narcotráfico, en la Ciudad de México, perdón, en el país de México, en Distrito Federal DF, había un caso de un narcotraficante que dentro de la reducción de su condena había establecido algo muy interesante. Yo no quiero que me impongan 30 años de cárcel, yo quiero que me impongan 15. Y al momento de la negociación que tuvo con el fiscal para poder darles la propuesta, llamémosle compensatoria o económica que quería dar, entregó más de 15 domicilios, 15 terrenos, 15 propiedades para que los puedan allanar, para que los puedan incautar, con la única finalidad de que se pueda reducir la pena. Pero acá existe una gran diferenciación. Que estos acuerdos que se puedan establecer tanto de corroboración o de colaboración para poder existir a una terminación o un anticipo de pena, tienen que establecerse en el reglamento de qué es lo que se da, qué es lo que se tiene y qué es lo que se puede obtener en este proceso de confiscación, pero más aunado a ello, a no existir una devolución absoluta del bien incautado. Ahora, pasémonos a lo que establece
la suma de la expropiación, la suma de la confiscación y a lo que nos reúne también el día de hoy, que es el proceso de extinción de dominio. Nosotros tenemos que entender algo muy importante. En la extinción de dominio, el verbo rector es el acto ilícito que se está cometiendo. De eso no hay duda, de eso no hay cuestión, de eso no hay debate, porque obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que de una manera independiente, de una manera razonable, el daño actual que se va a emerger, que se va a originar, tiene que tener, primero, la pérdida de la propiedad. Eso como verbo principal. Si existe la pérdida de la propiedad, ya hablamos de la figura de extinción de dominio. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que no solamente la extinción de dominio se va a encontrar reglamentada y sacramentada en la confiscación del inmueble, sino que también tiene que haber un vínculo nexo de lo que se ha establecido de la persona y del acto criminal. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que sucede? Y ustedes no me van a dejar mentir, cuando una persona no ha tenido nada que ver, como en el caso que les expliqué de Roxana, pero aunado a ello también la investigan en el proceso. La investigan indirectamente de lo que ha venido realizándose y obviamente presumen que esta persona también tiene vinculación con el acto y el hecho criminal. Esto nos conlleva a algo muy importante y muy interesante. Hay un caso que estamos llevando nosotros de minería ilegal. En este caso de minería ilegal es muy interesante porque esto sucede en la ciudad de Huánuco. Supuestamente a mi cliente, ¿qué es lo que le dicen? Le dicen, tú tienes vinculación directa con el autor intelectual que viene cometiendo minería ilegal, porque se está presumiendo y se ha escuchado en las voces, se ha escuchado en los medios de comunicación que él es un presunto narcotraficante. Y tú, aunado a ello, le vienes alquilando tu tractor para que haga la extracción de mineral. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es de que mi clienta, primero, alquila tractores para la extracción de rocas, de minerales, y el problema acá es de que ella no sabía a quién le alquilaba. No sabía y no tenía el conocimiento pleno de quién era la persona que venía alquilándose en la ciudad de Huánuco. Pero el problema no solamente nace ahí. El problema es de que esa persona, con el tractor que venía teniendo de mi clienta, había realizado una modificación de ese tractor. Mi clienta le decía, yo te presto el tractor, tú me lo devuelves en 4 o 5 meses, me pagas tanto, pero había hecho modificatorias. Le había puesto nuevos parantes, otro tipo de llantas, había cambiado el color, entre otros. Cuando toma conocimiento mi cliente y le dice, oye, pero ¿por qué has hecho las modificaciones de mi tractor sin consultarme? No, es que yo lo había dañado y yo también quería que de alguna u otra forma no exista un conflicto entre nosotros. Ah, ya, perfecto. En ese extremo, ingresa la Fiscalía de Extinción de Dominio y le dice, usted ha hecho las modificatorias del tractor sin la autorización de la titular? No, la titular tenía conocimiento pleno. Sabía de las modificatorias que yo le había hecho a su tractor. Y cuando yo le pregunto, y yo le digo, oye, pero ¿cuál es el problema acá? ¿Tú no sabías que esa persona era un narcotraficante? No, yo no sabía. Yo lo único que hago es prestarle a las concesionarias, prestarle a las empresas que se dedican a la minería y ellos puedan extraer el mineral y posteriormente me devuelven el tractor. Es más, yo ni me encargo de administrar eso. Yo tengo personas que puedan encargarse de entregarles, de recoger el tractor y posteriormente lleguen a mis manos para poder alquilar a otra persona. Pero en este trajín, ¿qué es lo que había sucedido? Que se le había imputado a ella de que ella era el soporte del blanqueamiento del dinero que se había establecido porque esa señora sabía ilícitamente a lo que se dedicaba. ¿Cuál es el gran problema acá? Y ustedes se generaron una gran sorpresa. El tractor ya no funcionaba desde el año 2021.
Y la fiscalía le abre el proceso al señor desde el año 2023. Entonces, cronológicamente en el tiempo, un tractor que no funciona. Existe la vinculación de la persona que se le está abriendo un proceso desde el año 2023. Obviamente la norma no va a ser retroactiva, es decir, tú desde el 2021 se has podido. Ella tiene cómo acreditar los préstamos que se ha podido demostrar, los contratos que se ha establecido con la concesionaria. Pero aún así, con tractor malogrado, incautaron el tractor. Digan ustedes, estamos hablando de que existe una razonabilidad y proporcionalidad al momento de hablar de la figura de extinción de dominio. Yo hago mucho ahínco en esto porque cuando una persona se encuentra inmersa en este tipo de procesos, no solamente se tiene que establecer qué es lo que se ha cometido o cómo se ha cometido, sino tiene que tener un punto de partida muy interesante y ver la forma primigenia, en qué sentido y en qué materia va a poder dignificarse, establecer y ver la manera de recuperar el bien incautado. Pero existe un gran dilema cuando ese bien incautado ya es utilizado para otros fines. Díganme ustedes, si por ejemplo al doctor Camilo, él es dueño de una propiedad en el Cusco, lo investigan, le abren un proceso y le dicen, ¿sabes qué? El doctor se dedica inmersamente a hacer actos de minería ilegal, porque su amigo, Marcelo Ramírez, es un lavador de activos. Ya está comprobado, no tiene ninguna duda. Él supuestamente lo que realiza es de que da el blanqueamiento de dinero y obviamente por TikTok realiza yapes, entrega regalitos y ese dinero limpio le entrega a Camilo y dice, ¿sabes qué, Camilo? Yo quiero que con esto tú compres una casa, compres un auto, compres un departamento, pero todo a tu nombre. A mí no me digas nada. Pero bueno, tú sabes, Camilo, que ese domicilio es mío. Y cuando yo vaya, yo quiero que tú me des comida, quiero que me des donde quedarme y no hay discusión. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿A quién le van a abrir proceso penal? ¿A Marcelo Ramírez o a Camilo? Porque obviamente van a ver la relación que tiene Marcelo con Camilo. Son amigos, trabajaron juntos, todos los verbos rectores que se tienen que materializar con una vinculación directa del acto y el hecho. Pero ¿cuál es el gran déficit que tiene la fiscalía? Que no realiza eso. Ellos de manera conjunta prefieren incautar el bien y posteriormente investigarte y decirte, tú sí tienes participación, tú tienes este rol, tú eres el que realizaba esto, tú eres el que enviaba los mensajes, tú eres el que daba el soporte en toda la situación jurídica. Pero cuando cambia esta figura, y esto es gracias también a la Convención de Palermo que nosotros podemos darnos cuenta, que tenemos que entender la figura imputativa que se tiene que dar. Y es ahí donde existe una acción de inconstitucionalidad. Porque acá ustedes van a poder entender si se vulnera el derecho constitucional de propiedad con la nueva ley de extinción de dominio. Y yo he citado acá en esta diapositiva a tres convenciones que ustedes tienen que leer obligatoriamente. La Convención de Viena, la Convención de Palermo, que les voy a explicar un poco más a profundidad, y la Convención de Mérida. Nosotros tenemos que partir de una manera puntual y objetiva en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que existe una cuasi obligatoriedad de la manera, tenemos que entender que la incautación de la propiedad no solamente se tiene que dar de una manera directa a la persona que cometió el hecho, sino que también tiene que acarrear a las personas que han sido beneficiadas con eso. Si hay un coautor, si hay una persona que también tiene algún vínculo, se le tiene que incautar. Pero la normativa de extinción de dominio no te dice eso. ¿Quién hace una diferenciación de qué es lo que se va a incautar o quién es lo que no se va a incautar? Y es ahí donde me permito citar a la Convención de Palermo, porque dice algo muy interesante. En la Convención de Palermo te dicen, oye, la figura de la ley de extinción de dominio no tiene que ser para la persona que hizo
para la persona que está metida ni para la persona que ha sido beneficiada. Tiene que ser para todos, por total. Es decir, tomas el toro por las astas y de manera investigativa ves los roles funcionales. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender en esta figura. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que en este tipo de actos, en este tipo de financiamientos, existe también el famoso GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y en este tipo de aspectos, la UIF ha dicho algo muy interesante. Dice, nosotros no podemos investigar el desbalance patrimonial y el desbalance económico que pueda haber de una persona. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esa persona tiene la obligatoriedad de declarar cuánto dinero ha ingresado, cuánto dinero ha salido, y obviamente para que no se le pueda presumir de que está cometiendo actos ilícitos. Pero en esto, la figura viene de alguna manera muy importante porque nosotros vamos a entender de qué manera nominal, de qué manera circunstancial, esta figura de extinción de dominio va a poder encontrarse tajante dentro del derecho de propiedad. Y es ahí donde la Convención de Viena ratifica algo muy interesante. Dice, cuando en un proceso penal se quiere establecer de una manera preventiva la retención, incautación de la propiedad, tiene que establecerse materialmente cómo se ha conseguido la propiedad y si este acto ilícito ha conllevado a la compra de dicho bien. Una persona que nunca ha tenido un domicilio y de la noche a la mañana se dedica a ser bourdier, se dedica a actos que es la venta de estupefacientes, entre otros, que le permite tener ingresos exorbitantes, y con esa forma se puede acreditar la compra de un domicilio, de un auto, de un bien. ¿Puede existir una relación material con eso? Claro que sí. Pero la Convención de Palermo ratifica algo muy interesante y dice lo siguiente. Si tú vas a investigar a la persona que compró, también tienes que investigar a la persona que recepcionó ese bien, a la persona que garantizó la compra. Porque es un deber funcional que no solamente este derecho no se vulnere de maneras circunstanciales, porque es la propiedad de una persona. Y acá el gran problema en la extinción de dominio es que meten a todos al saco. Al que te alquiló, al que te vendió, al que te hizo. Y es la figura que está tomando el Perú en la actualidad. Yo les pregunto a ustedes, y espero que alguna persona no pase por este mal momento. Supongamos de que ustedes o alguno de ustedes alquila la situación que también le sucedió a Roxana, un bungalow, o alquila un Airbnb. Si no tienes este filtro necesario, podrían incautarte este Airbnb que es de tu pertenencia y más aún someterte a un proceso penal. Ahí viene la gran pregunta. ¿Cuál es el filtro necesario que tienen que tener los abogados y cuál es el filtro necesario que tienen que tener los arrendatarios hacia las personas? No hay que buscarle los antecedentes penales, hay que ver si es que tiene algún problema. Buscan la sin razón y buscan las cinco colas al gato. Pero ¿cuál es la forma y el método necesario para poder entender esta figura del derecho constitucional de la extinción de dominio? Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante. Hay y existe en la actualidad el nuevo modelo de extinción de dominio, que se basa en dos decretos, el 992 y el 1104. En estos decretos, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que la forma y el método que se va a establecer en estas figuras legislativas busca de una manera autónoma, de una manera independiente, frenar, primero, los actos que puedan ser arbitrarios y las leyes residuales y subordinadas. Pero en este decreto legislativo 992 tenemos que tener un punto de partida muy interesante, porque nos permite a nosotros entender cuál va a ser la finalidad que puede establecerse en la figura de extinción de dominio. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que la figura y la forma que se va a poder establecer es primero entender en la pérdida de dominio que se va a dar de una manera primigenia y obviamente también en los actos contraproducentes que se han podido realizar de una manera taxativa, de una manera cronológica y de una manera puntual.
Yo les pregunto a ustedes, en el proceso de extinción de dominio, cuando antes significaba como pérdida de dominio, las medidas que se presentaban era primero, a la persona que se le condene o sea condenado y tenga una sentencia que quede firme, van a poder establecerse estos siguientes requisitos. Se le desconoce los derechos de los ocupantes de los inmuebles. Tú ya no tienes titularidad en este bien inmueble. ¿Quién tiene la titularidad? Tiene que establecer el Estado. Pero en esos cambios, en esos actos que se van a poder establecer, existe algo muy interesante, que la persona que va a ser afectada, que va a tener esta dignificación del derecho a la propiedad, va a encontrarse en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ese derecho de protección que te establece la Constitución ya se va a encontrar vulnerado porque sí se va a poder primar la violabilidad del domicilio. Ya no va a haber la inviolabilidad de que nadie puede ingresar sin tu consentimiento propio, sino que los actos que se van a poder contravenir van a poder establecerse dentro de este tipo de manera susceptible. Ahora, dado la coyuntura que atraviesa nuestro país, dado los actos que se van a establecer no solamente con los índices de corrupción, de una manera muy taxativa, de una manera muy, llamémosle, decreciente, los famosos casos de cuellos blancos, de los casos de Odebrecht, entre otros, ha surgido la necesidad de que pueda establecerse el decreto legislativo 1373, aparte del 1104 que les voy a explicar. En este proceso, ¿qué es lo que se va a poder establecer? Nos dicen puntualmente que ya no vamos a adaptarnos a lo que dice la convención, sino que tenemos que tener nuestro propio modelo de extinción que se va a adaptar al programa de asistencia legal en América Latina y el Caribe, el LAPLAC. Y este famoso LAPLAC nos busca de alguna manera muy importante poder entender lo siguiente. La extinción de dominio no solamente va a ser una consecuencia patrimonial, sino que la extinción de dominio tiene que establecerse típicamente las actividades ilícitas que han sido concernientes a actos ilícitos. Y obviamente estos actos que han establecido una propia declaración del afectado, una propia declaración del que es imputado, den el favorecimiento de titularidad del Estado. Y es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante, que va a existir la pérdida de dominio, porque obviamente también estos títulos de bienes de procedencia ilícita, estos actos que se van a contravenir, van a tener que darse de una manera obligatoria y razonable y no va a existir una contraprestación como tal. No va a establecerse una manera ordenada o concatenada que diga, oye, los cambios que se han podido establecer en el 1104, en el 1373, establecen algo muy interesante, porque en el 1104, con la protección constitucional de la propiedad, nos dicen algo muy interesante. La consecuencia jurídico-patrimonial se tiene que establecer primero por una sentencia de la autoridad jurisdiccional y mediante un debido proceso. Yo les pregunto a ustedes, cuando se vulnere este tipo de actos, cuando se vulnere este tipo de actos subyacentes en el proceso penal y las personas que se van a encontrar inmersas a una situación jurídica de allanamiento, de confiscación, entre otros, nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser la responsabilidad de la persona que está siendo investigada y cuál va a ser el motivo que va a poder establecerse dentro de estos requerimientos necesarios? Porque primero tenemos que dignificar la relación vínculo patrimonial de la persona con el bien. Y segundo, tenemos que identificar si ese bien ha sido materia de los actos y los hechos ilícitos contravenidos por la normativa. Pero acá hay algo muy interesante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Al ser un delito autónomo e independiente, lo que va a buscar es de que el acto principal, el acto primigenio que se pueda concatenar, tiene que tener, primero, la comisión específica del acto criminal y obviamente también del acto patrimonial que se va a poder establecer, pero obviamente también se tiene que dar una figura distinta a lo que se quiere investigar. Yo les pregunto a ustedes, y ustedes no me van a dejar mentir. En esta protección de la propiedad, una protección constitucional, ¿ha habido un análisis de la inconstitucionalidad de la norma
de una manera subjetiva, de una manera taxativa? Yo creo que no. Pero el Tribunal Constitucional dijo algo muy interesante porque hizo una opinión consultiva a la Corte Interamericana y estableció dos fundamentos muy interesantes que yo les voy a citar. Cuando hablamos de la figura de extinción de dominio en el marco de la buena fe, en el marco de la propiedad, tenemos que entender lo siguiente. ¿Se tiene que establecer los límites que tiene el Estado punitivo, el Estado social para poder investigarse? Sí. ¿Tiene que establecerse que va a haber una privación de los bienes de una persona para que sea compatible con el derecho de propiedad? Sí. Pero también tiene que establecerse algo muy importante, de que nosotros no podemos hacernos ajenos o podemos hacernos, llamémosle, de la vista gorda, de que la influencia en la economía, en la influencia de lo que se ha podido establecer, va a poder contravenir normas constitucionales. En términos sencillos. Si es que yo tengo dinero y no es por la actividad ilícita que se viene realizando, pero no te puedo acreditar, ¿me pueden investigar y también me pueden allanar por extinción de dominio? Claro que no. Pero acá hay alguna diferenciación importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Porque si bien nos hacen la diferenciación entre expropiación, confiscación, entre otros, tenemos que entender que la obligación del propietario es velar por sus intereses. Si esta es mi propiedad y yo no me he encontrado en ningún acto ilícito, obviamente yo tengo las de ganar y las de reclamar porque la norma a mí me lo faculta. Pero la figura cambia porque nosotros tenemos que darnos cuenta que el Estado va a decir, ¿y tú de dónde has sacado ese dinero? ¿Cómo lo has obtenido? ¿Por qué no lo has declarado? Y la figura de extinción de dominio va a tomar una potencialidad forma al momento de poder realizarte esta imputación si es que no se hace esa rigurosidad y esa minuciosidad al momento de poder investigarte. Y es ahí donde esas razones, esos actos justificantes de la utilidad pública nos llevan a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser la manera preventiva o de qué forma se va a poder dar cuenta de que la persona que está siendo investigada o procesada no va a sufrir estos atropellos o derechos constitucionales que se van a encontrar vulnerados? Y para esto hay una solución muy interesante. Y ustedes se dirán, pero ¿cómo lo podemos hacer o de qué manera? Nosotros tenemos que darnos cuenta si es que bien hay un análisis constitucional, tenemos que darnos cuenta que la compatibilidad del derecho de propiedad se tiene que encontrar tajante y puntualmente estructurada. Y ese punto de partida nos va a poder permitir a nosotros entender que el bien materia de debate, el bien materia de cuestión, tiene que encontrarse dentro del marco de la constitucionalidad. La argumentación que establece el Tribunal Constitucional en el artículo 21.2 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos dice algo muy importante. Esos límites que se van a poder dar no se van a encontrar sujetos a lo que tú quieres investigar, sino que se tienen que encontrar sujetos a lo que se debe de investigar. Yo no voy a investigar a una persona que tiene ingresos exorbitantes, que tiene una empresa minera que puede facturar miles y miles de soles y obviamente incluirle en un proceso penal. Lo que yo tengo que investigar es el desbalance que tiene una persona cuando no puede acreditar ni con facturas, ni con boletas, ni con recibos por honorarios, para que exista un test de valoración. Al juez, tú tienes que demostrarle con pruebas fehacientes el acto ilícito que se está cometiendo. Al fiscal, tú tienes que demostrarle que la vinculación de tu cliente no se ha dado en un ámbito de actos ilícitos, sino que ha habido una mala administración por parte de la empresa, por parte del acto administrativo que se haya querido cometer. Lamentablemente, es un hecho contraproducente en la actualidad que todo proceso que se encuentre inmerso en actos ilícitos lo quieran vincular con extinción de dominio, lo quieran privar de de su propiedad a una persona que no tiene, primero, un acto directo, un acto específico, y lo único que quieran hacer es retener, incautar, utilizar y obviamente no devolver a la persona que está siendo afectada. Es lamentable, ¿y por qué lo digo tajantemente? Porque en el proceso de extinción de dominio, ya que vamos a pasar en la segunda parte, vamos a ver qué características tiene de utilidad.
de qué forma se va a poder establecer, en qué orígenes primigenios se va a poder dar cuenta esta figura y obviamente cuál va a ser la función regulatoria y preventiva que tiene que tener el Estado, la persona y de una manera absoluta el Ministerio Público. Ahora, vamos a pasar a una diapositiva muy interesante que creo que nos convoca el día de hoy, que está referido al proceso de extinción de dominio como tal. Pero tenemos que entender algo muy importante en esta figura. Ahora sí, acá está. Tenemos que entender primero qué es la extinción de dominio. La extinción de dominio va a ser un acto contraproducente, un acto que se va a poder conllevar, primero, que traslada a la esfera del Estado a la titularidad de los bienes que han constituido objeto, instrumento, efectos o ganancias. Cuatro verbos claves que ustedes tienen que recordar en la definición de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque esto va a presumir a que esta comisión delictiva, que esta comisión que ha podido establecerse, ha sido realizada mediante actividades ilícitas. Y esta figura nos conlleva a nosotros poder partir de que la persona que va a encontrarse sujeta a la extinción de dominio ya no va a tener la potestad de encontrarse indemnizada. No va a recibir ninguna contraprestación alguna de lo que ha referido, de lo que ha obtenido, ni tampoco ningún tercero. De una manera genérica les estoy explicando qué es la extinción de dominio. Ahora, ¿cuáles son las características como tal de la extinción de dominio? Pública, real, patrimonial y autónoma. Pero yo les pregunto a ustedes, y ustedes creo que tampoco no me van a dejar mentir, que dentro de los cambios que ha tenido la extinción de dominio, nos ha obligado a nosotros poder entender cuál es la finalidad que se puede establecer dentro de esta forma, dentro de este modo que tiene la extinción de dominio al momento de poder originarse o enajenarse en el Perú. Primero, cuando hablamos de una autónoma, vamos a entender que esto va a proceso independiente del proceso penal. Es decir, que esto no se va a encontrar sujeto a lo que pueda tener el proceso penal u otro tipo de juicio. Tenemos que identificar que los bienes y obviamente también de actividades criminales que se han podido establecer. Ahora, no requiere una condena ilícita, no requiere una condena penal en este extremo, a diferencia de otras acciones, claro que sí. La extinción de dominio no necesita, no tiene como objetivo principal de proceder o encontrarse netamente eh, una condena como tal en un proceso penal, sino que tiene que establecerse una sentencia condenatoria previa sin un proceso como tal. Cuando hablamos de que la figura de extinción de dominio tiene un acto patrimonial, estamos hablando del desprendimiento y el despojo que va a existir en esta figura, pero nos va a obligar a nosotros a entender qué características circunstanciales se pueden establecer. Esta medida conlleva poder entender prácticamente y absolutamente qué es lo que va a poder dictaminarse de una manera real, de una manera consensuada, de una manera tipificada. Y nosotros partimos de lo siguiente: este conocimiento que se va a tener o esta incautación que se va a poder originar, esta pérdida, tiene que ser de una manera pública, de una manera plena, que va a originar el conocimiento absoluto a todas las personas para que puedan entender de que esta manera preventiva ha sido utilizada por el Estado para poder frenar, para poder combatir la delincuencia. Pero acá existe algo muy interesante que ustedes van a poder establecerse dentro de la clase del día de hoy. Hay unas características principales y distintas que nosotros tenemos que darnos cuenta y obviamente también tienen su regulación en los propios antecedentes que se vienen estableciendo. Antes había la figura de pérdida de dominio con el decreto legislativo 1104 y posteriormente hubo la figura de extinción de dominio con el decreto legislativo 1373. En la pérdida de dominio, lo que se originaba o lo que se establecía era primero que una persona te tiene que encontrar supeditada a un proceso penal. Si no te encuentras supeditado a un proceso penal, no puede establecerse una pérdida de dominio. A diferencia de la extinción de dominio con esta modificatoria del decreto legislativo 1373, porque nos dice algo muy interesante.
tú te puedes encontrar en un proceso penal. Tú te puedes encontrar en una investigación que se te ha abierto por lavado de activos, por narcotráfico, por minería ilegal. Pero esto es un proceso aparte. Esto es un proceso independiente que se tiene que establecer. Y acá hay un acto primigenio que nosotros tenemos que darnos cuenta y les voy a colocar el siguiente ejemplo. En la pérdida de dominio había la prescripción a los 20 años. Y esta problemática que está originándose en la actualidad con el decreto legislativo 1373 establecía el tema de la prescripción en sus 5 años, en su primer momento. Pero con estas modificatorias, ¿qué es lo que ha establecido? Que no va a haber una prescripción como tal, sino va a haber una intemporalidad. Ahora, yo les pregunto a ustedes, porque hay juzgados que establecen y toman conocimiento de los 5 años. Y dicen, sí, que establecen en los 5 años, que ya no te van a investigar. Pero hay otros juzgados que dicen algo muy interesante. En la figura de extinción de dominio no hay prescripción. ¿Por qué? Esto sucede en un estudio de abogados de Tacna que llevamos una defensa conjunta y supuestamente al gobernador lo estaban vinculando en su momento, lo estaban vinculando que pertenecía a una organización criminal, ¿correcto? Este gobernador, que es lo que había establecido, que no tenía ninguna vinculación, de que no había cometido ningún acto ilícito, pero posteriormente, ¿qué es lo que se había establecido? De que sí tenía vinculación con la organización criminal, porque ellos lo que hacían era realizar el cobro de cupos a todos los trabajadores de construcción civil y un porcentaje le daban al gobernador y el otro porcentaje para la organización criminal. Ah, ya pues perfecto. ¿Cuál fue el detalle? El gobernador se compra su casa, se construye su piscina, compra sus caballos, compra sus animales exóticos, entre otros. Perfecto. Le abren proceso por supuestamente cometer corrupción, cierta parcialización y pertenecer a una organización criminal. Posteriormente pasan los días, brinda su declaración, se comunica con nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede acá es de que le toca la puerta a la fiscalía y le dice, somos extinción de dominio. Y para esto, recién se estaba figurando el tema de la figura de extinción de dominio en el proceso penal. Ahora, ¿cuál fue el problema acá? El problema lo que sucedió es después de que le dijeron, a ti te están vinculando a una organización criminal, que tú eres el que le brindaba los favorecimientos a cada uno de los lugartenientes, y por tal motivo, por tú entregarles las obras, por tú entregarles los cupos, se te entregó un cierto porcentaje, y es con ese porcentaje que tú has construido tu casa. No, pero mi sueldo de gobernador me permite poder darme estas excentricidades, entre otros. Ah, ya. Igual te vamos a incautar tu casa. Nos vamos a quedar con tu casa. Ah, ya, perfecto. ¿Cuál fue el problema acá? El problema acá sucedió cuando después de que la persona se pudo desvincular en un proceso, ese domicilio que él tenía ya no se pudo recuperar porque ya había sido construido para poder ser una de las nuevas sedes del Ministerio Público de Tacna. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recuperar el bien? ¿Y cuál va a ser la forma de que nosotros podamos paralizar esta operación preventiva? Porque el Estado dice, yo no voy a querer incautar un bien o una propiedad sin poder gozar de lo que esta persona ha realizado. Esa es la mentalidad que tienen algunos de los trabajadores o funcionarios del Estado. Hagamos construcciones, entreguemos a Pronavi, hagamos hospitales, hagamos postas, entre otros. Pero después de tiempo, cuando se te viene investigando, se demuestra y no se puede encontrar un vínculo de materialización con esa persona. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿No es la devolución del bien? Ahí viene el problema.
¿Con quién te tendrías que ahora discutir o enfrentarte para que te hagan la devolución del bien? ¿Con la empresa que ya se encuentra consolidada, porque obviamente fue allanada en su momento? ¿Cuál fue el problema acá? Y es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que los peritos ocupan un rol importante. El desbalance patrimonial, los peritos que van a poder dictaminar la participación y vinculación con la persona, cuál ha sido el desbalance que se ha podido establecer, cómo ha sido la adquisición del bien, entre otros. Estos actos, a diferencia del 1104 con este 1373, nos dicen algo muy interesante. Acá va a haber dos audiencias. En la pérdida de dominio había una audiencia de medios probatorios que se daban en la actuación judicial. Y en la de extinción de dominio vas a tener dos etapas importantes: la audiencia inicial y la audiencia de actuación de medios de prueba. En esta audiencia de medios de prueba tú vas a poder presentar peritos, vas a poder presentar todos los medios probatorios, pero tú ya vas a saber qué es lo que vas a poder tener, qué es lo que vas a poder contraatacar con la fiscalía para poder establecer estos requerimientos necesarios. Entonces, tú teniendo este preámbulo, tú sabes cuáles van a ser las etapas iniciales y las etapas investigativas que se van a poder establecer. Pero acá hay algo muy importante que se tiene que dictaminar. Se tiene que dictaminar lo siguiente: ¿qué es el patrimonio criminal? Yo les hago la siguiente pregunta: ¿y cómo se da? Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de patrimonio criminal, los objetos, los medios que se han podido establecer de una manera preventiva, de una manera garantista, de una manera absoluta, nos conlleva a nosotros poder utilizar y obviamente también entender la infracción que se viene cometiendo. Yo les pregunto a ustedes, y ustedes no me van a dejar mentir, una persona que pertenece a una organización criminal, que se encuentra en los vínculos de las esferas del poder, llamémosle así, tiene nexos con las municipalidades, con los estados, con todo. Perfecto. ¿Va a poder poseer un patrimonio criminal? Obviamente que sí, porque va a tener ese soporte que le va a poder permitir seguir delinquiendo. Y es ahí donde los cambios y efectos que se van a poder dar cuenta y se van a poder establecer van a tener una diferenciación de la forma y el modo que se pueda dar de una manera taxativa y prudencial. Yo les pregunto a ustedes, esos efectos que se van a poder obtener de actos y actividades delictivas, dinero, transacciones, depósitos, cobros de cupos, entre otros, ya. ¿Cómo yo voy a poder dictaminar el rol funcional de una persona? Pongamos en el caso del monstruo. Él pertenece a dos, tres organizaciones criminales. Y algo muy interesante que dice esa persona, dice lo siguiente: yo no vivo de actividades de minería ilegal, yo vivo de las empresas que cobro cupo. El patrimonio que viene teniendo de una manera sustanciosa, ¿a qué se dedica? Del cobro de cupos que viene realizando a los transportistas, a los conductores, entre otros, para que obviamente les dé ese respaldo o supuesta seguridad de que no van a atentar contra su vida. ¿Cuál es el problema acá? El problema de esta forma racional o irracional que se quiere establecer nos conlleva a nosotros que las políticas criminales del Estado de una manera preventiva no se encuentran subyacentes. Yo les pregunto a ustedes, y esto una vez lo vimos y el doctor Humberto Abanto hizo una gran crítica a la reforma que se venía estableciendo. Y comparto ese posicionamiento. En la figura de extinción de dominio, el patrimonio criminal es lo que se viene incrementando sustanciosamente por la parte delictiva, por la parte que viene cometiendo. Seas funcionario, seas trabajador, seas perteneciente a una organización, una banda criminal. Perfecto. Pero díganme ustedes, si yo te quito la propiedad, no voy a seguir delinquiendo? Si yo te quito el auto que tú has utilizado, ¿no voy a seguir delinquiendo?
Es más, voy a querer comprarme otro. Voy a querer obtener otra propiedad. ¿Cuál va a ser la forma y el método para poder establecer un acto racional y necesario de investigación? Díganme ustedes. La persona que se le sustrae, que se le incauta, que se le allana al Estado, se le quita la propiedad, se le quita los medios, los instrumentos, ¿no va a seguir delinquiendo? ¿O va a decir, no, me quitaron mi casa, ya no voy a cometer eso? Entonces, tenemos que ser racionales y objetivos, porque lamentablemente estos cambios, estas formas, estos métodos, no solamente afectan a las personas que están siendo implicadas en este tipo de procesos. Díganme ustedes qué tiene que ver que una persona que no realiza actos criminales se encuentre inmersa o se encuentre también en este proceso penal. Ahí viene el cambio. Porque el juez tiene que tener esa directriz importante de saber investigar, de saber dictaminar la sentencia. Y el fiscal tiene la obligación de saber investigar quiénes tienen este rol funcional. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el patrimonio criminal no va a dictaminar que la persona no siga delinquiendo. Lo que va a obligar a esa persona es a producir más. Entonces, los cambios que se tienen que tener y que se tiene que establecer por parte del Estado no solamente va a ser el despojo de la propiedad, porque digan ustedes, y creo que no me van a dejar mentir en esta figura de extinción de dominio que se viene dando, lo que se quiere o lo que se busca es lo siguiente: penas más duras, menor sanción, menor índice delictivo que se pueda cometer. Es un hecho contraproducente porque obviamente también nos obliga a nosotros poder darnos cuenta de que a mayor pena, menor índice de criminalidad. Y es un hecho lamentable porque los cambios, las reformas, los decretos se vienen cambiando y los criminales también se vienen orientando, también se vienen capacitando, también vienen escuchando las reformas que se vienen dando y saber la forma delictiva en la que tienen que actuar. Es por ello que nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, de que los cambios que se van a poder establecer van a tener dos procesos dentro de la extinción de dominio. Una etapa de indagación patrimonial y una etapa judicial. En cada una de estas etapas nosotros tenemos que dictaminar algo muy interesante, queridos doctores. La indagación patrimonial no solamente va a ser el vínculo que se ha podido establecer de la propiedad y el objeto que se tiene que investigar y en la etapa judicial demostrarlo con medios probatorios fehacientes. No solamente va a ser eso. Tiene que haber una vinculación directa del acto, el hecho y la forma que se ha podido cometer para que pueda establecerse un rol funcional en la extinción de dominio. Es lamentable porque no existe un hecho fortuito en la indagación patrimonial. Nosotros nos quedamos acá, en la audiencia de medios probatorios, en la pérdida de dominio con el decreto legislativo 1104. ¿Por qué? Porque algunos fiscales dicen, ah, ya, hay una audiencia inicial, pero también hay la audiencia de medios probatorios. Y con esta reforma de extinción de dominio nos ha podido permitir a nosotros los abogados litigantes entender y decir, oye, se te debe investigar por extinción de dominio, pero hay una audiencia inicial, la presentación de cargos, la formulación de imputación, qué es lo que se tiene que establecer, qué es lo que se tiene que cambiar, cuál es la forma que se tiene que dictaminar. Pero acá no se respeta la indagación patrimonial. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que esta figura del proceso de extinción de dominio no solamente va a partir de la buena fe, del acto procesal, de qué es lo que tú quieres tener, sino de la forma y el método de obtener esa propiedad. Ahora, partamos de algo muy interesante. Yo les comento un caso. A un estudio jurídico en la ciudad de Piura lo estaban vinculando de pertenecer a una organización criminal, ser el brazo legal. Entonces, en el estudio
¿Qué es lo que hicimos? Al momento de tomar conocimiento de que supuestamente el abogado pertenecía a ese brazo legal, tuvimos que dictaminar lo siguiente, porque la fiscalía, ¿qué es lo que había solicitado? Aparte de la prisión preventiva, de que ingrese la Fiscalía de Extinción de Dominio y dictamine algo muy importante, que todas las propiedades del abogado que había obtenido, como una casa de playa, que había obtenido, se había comprado un departamento por San Isidro, sean incautados. Porque se presumía de que él entregaba, que él favorecía, que él les daba el soporte, los capacitaba a los delincuentes para que ellos puedan seguir cometiendo sus fechorías. ¿Cuál fue el error acá de la Fiscalía? El error de la Fiscalía no fue la imputación. El error de la fiscalía es que no sabe en algunos casos cómo demostrar ese vínculo. Y lo único que establece es decir, no pues, porque te han visto con fulano, te han visto con Mengano, te han visto con Carmen Rosa pertenecer a una organización criminal, también pertenece a estos actos. Y se encuentra inmerso. Digan ustedes, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está el respeto al debido proceso? ¿Dónde está el principio de legalidad? ¿Dónde está la igualdad de armas procesales? ¿Qué es lo que tenemos que entender algo acá? Cuando nosotros hablamos de una etapa de indagación patrimonial, nosotros tenemos que hacer, así como hacen los ingenieros, los instrumentistas, un balance perimetrado, cronometrado de qué es lo que se tiene, qué es lo que se ha realizado. Lamentablemente, con esta nueva figura de extinción de dominio, nosotros tenemos que acreditar, oye, yo me he comprado este celular. Y este celular yo me lo he comprado y acá tengo la boleta. Y esta boleta yo lo he obtenido ¿cómo? Yo lo he obtenido porque brindo una asesoría a una empresa y me ha pagado tal porcentaje. Y con eso he comprado mi celular. Pero no voy a estar realizando estos actos porque obviamente lo que me establece la normativa es de que el que tiene ese rol funcional y ese rol preventivo de investigación es el fiscal. Pero el fiscal no se va a tomar el trabajo de poder, oye, tú has obtenido este celular, tú has obtenido esta propiedad de manera legal, de manera ilícita. ¿Cuál es el gran problema acá? El gran problema es que la forma y el método de investigación no se realiza de una manera prudencial. Y como dice, acá dice, por ejemplo, el doctor Bryan, ¿quién guarda sus boletas en la actualidad? Es una gran pregunta. Nosotros tenemos que entender algo muy importante. Esta figura de extinción ha tenido esta variación porque no se está respetando convenios internacionales, no se está respetando derechos subjetivos y atribuidos también a lo que va a establecer la legalidad del proceso, sino lo único que se ha podido dictaminar y establecer es vulneraciones tácitas y expresas que se van a poder establecer dentro del proceso. Otro caso. Hace poco, ya para la 15 de julio, si no me equivoco, tenemos una audiencia de minería ilegal. A mi clienta, ¿qué es lo que le están imputando? Le están imputando de que ella ha favorecido, ha entregado, allá, ha entregado ciertas herramientas para que puedan realizar la extracción de minerales. O sea, ella había entregado lampas, había prestado a sus trabajadores, entre otros. Pero ella, como se dedica a ese rubro, se dedica, ¿sabes qué? Yo te presto personal, te presto cargadores, porque se supone que tú estás realizando una minería, formal o minería artesanal. ¿Cuál fue el problema acá? Que a esa persona solamente por prestar sus trabajadores y obtener un beneficio económico a cambio, le están incluyendo como lugarteniente de una organización criminal. Y la fiscalía dice, ella la presta a sus trabajadores para que cometan sus fechorías, para que cometan todos los actos de índice criminal. Y es más, ella es la que realiza y es la que manda a desaparecer gente. Ya, perfecto. Pero ¿cuál es el problema acá? Ella no tiene antecedentes, no tiene atenuantes, no tiene agravantes, no pertenece a ninguna organización criminal, nunca la han sindicado, tiene arraigo laboral, tiene arraigo domiciliario, tiene todos los requisitos. Pero ¿cuál fue el único problema? Que dentro de las contrataciones que hubo con una de las empresas mineras,
A ella le dieron la buena pro por la baja cotización que tenía. Le dijeron, ¿sabes qué? Marcia, yo quiero que tú me prestes a tus trabajadores y esos trabajadores que tú me vas a prestar, porque cada uno tú me los prestas y me cobras 100 soles por trabajador, tú ya ves, le pagas su día. La otra empresa me quiere cobrar 200 por trabajador, porque me dicen que tienen que tener SSTR, que tienen que tener seguro, con una póliza. Yo no quiero eso, yo quiero trabajar puntual y no saber nada más de ellos. Yo quiero desligarme de ellos. Ya tú ves cómo arreglas con ellos, tú les pagas, yo te pago a ti. Ah, ya, perfecto. Pero ¿cuál es el gran problema acá? Que esta persona, que no ganó el proceso de contratación, dejó la duda, puso la denuncia de que esta persona se dedicaba a pertenecer o brindar respaldo, seguridad a esta empresa de contrataciones y le incluyeron en un proceso de minería ilegal. Ahora, ¿qué es lo que sucedió después? Ella, con el trabajo que viene realizando, tiene sus hectáreas en campo. Y posteriormente lo que quiere realizar la fiscalía de una manera absurda, es lamentable porque nada tiene que ver el tema del campo, quiere también incautar las hectáreas que pertenece porque presuntamente ahí se viene dedicando el tema de actos de narcotráfico, entre otros. Entonces, nunca se ha podido vincular, nunca se ha podido establecer alguna participación, pero la fiscalía lo que quiere es eso. Es lamentable porque esta forma, este método de investigar de la fiscalía ya contraviene derechos fundamentales de la persona. Porque obviamente también no hay un proceso debido y tampoco no hay una diligencia absoluta que se tiene que establecer. ¿Cuándo finaliza la etapa de indagación patrimonial? Es una gran pregunta que ustedes se tienen que hacer. La etapa de indagación patrimonial va a finalizar en el plazo de 12 meses. ¿Por qué? Porque así como ustedes saben, existen casos simples, casos complejos, casos de organización criminal o criminalidad organizada. Se va a poder extender hasta 3 años más o hasta 36 meses, siempre y cuando exista una decisión motivada también por parte del fiscal y a discreción de él, y existan elementos y razones plausibles de su propia comisión. Como dice la normativa, tiene que haber criterios de complejidad. Esos criterios de complejidad, ¿qué es lo que me van a poder establecer o me van a poder dictaminar? ¿De que esta persona ha cometido el acto ilícito? Sí. De que esta persona ha establecido criterios uniformes y criterios establecidos dentro de la forma también, pero me va a establecer algo muy interesante, queridos doctores, que la indagación patrimonial no solamente va a tener la etapa de carencia o la etapa de deterioro en la misma, sino que también nos va a obligar a nosotros darnos cuenta de que esa motivación de investigación va a poder permitir encontrar supuestos elementos de convicción. ¿Y cuándo vamos a encontrar elementos de convicción? Cuando exista una vinculación directa, cuando exista una materialización concreta. Pero si no existe, ¿por qué solicitan prórroga? Es la gran pregunta. No habiendo esos índices de establecimiento para poder solicitar prórroga, en algunos casos la fiscalía lo realiza. Pero, ¿cuál es el gran problema? Que en esos 3 años, créanme que no encuentran ninguna información, porque la sobrecarga procesal que se viene aunando en el Ministerio Público, más allá de encontrarse latente, más allá de encontrarse tajante, nos conlleva a nosotros poder entender que no solamente tiene ese caso de indagación patrimonial, sino que también tiene la obligación de realizar una correcta imputación dentro del proceso penal. Ahora, ¿cuáles son las facultades del fiscal y las técnicas especiales en indagación patrimonial? Algo muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Y acá la participación de los peritos de parte va a ocupar un rol fundamental. Hay un perito de parte, les comento, que el día de ayer hizo una intervención muy interesante dentro de la Conferencia Anual de Abogados Penalistas y dijo algo muy importante. Dijo, el problema de los fiscales es que ellos creen que con los mecanismos que ellos tienen, con los recursos que se pueden establecer, ya va a ser el último voz, la última dictaminación que se puede establecer. Pero se olvida que las comunicaciones que se vienen actualizando, y es obligación de los peritos de parte capacitarse como tal para obtener especiales técnicas de investigación, es de que estas formas y estos métodos puedan existir
de una forma concatenada y extremista. Cuando hablamos del secreto bancario y se levanta el secreto bancario, nosotros vamos a ver y darnos cuenta que el dinero que tú puedas poseer en cada uno de ellos se va a encontrar vulnerado y obviamente va a ser de secreto público para la fiscalía para que tengan conocimiento como tal. Cuando hablamos del secreto de las comunicaciones, nosotros tenemos que darnos cuenta que existe este famoso chuponeo, que van a poder interceptar tus llamadas y darse cuenta de las conversaciones que tú tienes con los actos criminales o las actividades ilícitas que tú te vienes realizando. Algo muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta que la reserva bursátil y la reserva tributaria van a ocupar un rol muy fundamental, porque cuando te levanten este tipo de medidas o secretos, vamos a darnos cuenta de que la información privada ya no se va a encontrar tan privada como tal, sino que obviamente va a poder permitir aunar información y encontrar vínculos necesarios de la participación delictiva que tú vienes cometiendo y realizar este tipo de información dentro de los actos criminales. Ahora, entendamos algo muy importante, queridos doctores. Estas técnicas especiales, así como lo establece también el Acuerdo Plenario 10/2019 en las técnicas especiales de investigación, nos conlleva a nosotros poder entender algo muy importante. Este levantamiento de información tiene que estar primero corroborado con el permiso del juez y tercero, permita poder obtener información útil. Si no obtienes información útil, dime para qué tú puedes realizar este tipo de actos contraproducentes. ¿Y cuándo va a existir esta información útil, estos actos contraproducentes? Como ya estableció el Acuerdo Plenario 1/2019, con los niveles de sospecha. Cuando nosotros hablamos de los niveles de sospecha, nos vamos a dar cuenta de la siguiente premisa. Sospecha inicial, sospecha fuerte, sospecha reveladora, sospecha grave, hasta llegar a la certeza. ¿Correcto? En esos índices, en esa escala, nosotros vamos a poder dictaminar lo siguiente, que esas facultades que se van a poder establecer va a poder englobarnos a la sospecha grave o sospecha fuerte. Cuando existan esos parámetros necesarios, esos parámetros de investigación, nos va a poder conllevar a lo siguiente, a que una persona tiene, en este caso el fiscal, la obligación de poder encontrar información de calidad y corroborada para que pueda establecerse el vínculo dentro de estos actos contraproducentes. Y cuando hablamos en referencia a la indagación patrimonial, tenemos que darnos cuenta de que esto permita poder tener actos contraproducentes de lo que se va a investigar, de lo que se quiere investigar y de lo que se obtuvo investigando. Ahora, pongamos el siguiente ejemplo. Una persona, supongamos un funcionario público, que se realiza el tema del levantamiento del secreto de las comunicaciones y se escucha que él viene conversando con una organización criminal o con el líder de una organización criminal y obviamente también habla de supuestos trabajos, de supuestos actos que se van a cometer y el respaldo que necesita de este funcionario y nosotros nos damos cuenta de que nunca se ha cometido el hecho ilícito. ¿Qué es lo que se va a sancionar? ¿Lo que se mantuvo en la comunicación o lo que se puede demostrar con prueba fehaciente del desbalance patrimonial que se viene teniendo? Es ahí donde los cambios y las reformas van a ocupar un rol fundamental, porque obviamente también va a existir facultades del fiscal y técnicas especiales de la indagación patrimonial. Cuatro mecanismos importantes. El orden de inmovilización, la incautación, la inhibición y la inscripción sobre cualquiera de los bienes. Cuando hablamos del orden de inmovilización, tenemos que darnos cuenta que va a implicar una restricción temporal del uso de los bienes y obviamente de la propia disposición como tal. Esto nos conlleva a nosotros poder entender que esta presunción, estos actos que se vienen realizando, supuestamente están relacionados a actividades ilícitas. Y esto nos busca y nos lleva a poder entender de que se tiene que evitar que el investigado, primero, pueda ocultar, pueda transferir, otorgar de una manera voluntaria, onerosa, la tramitación de estos bienes a un tercero. Porque ese orden de inmovilización lo que va a garantizar es de que no muevas lo que se encuentre en ese momento hasta que se pueda determinar si es de tu pertenencia o ha sido utilizado en actividades ilícitas. Entonces, acá entra la figura de la incautación. Porque obviamente el fiscal, ¿qué es lo que va a establecer? Se va a querer apoderar del bien específico. Se va a querer atribuir y entregarle al Estado, ¿sabes qué? Esta persona, como ha obtenido actividades ilícitas o ha venido realizando taxativamente, esto es lo que se ha podido incautar.
Y esta medida se ejecuta con el único objeto de ¿qué? De que obviamente pueda darse de una manera taxativa el proceso de extinción de dominio, el despojo sin ninguna retribución, sin ningún cambio, sin ninguna reparación del bien o de la propiedad que se ha incautado. Pero acá cambia la figura. ¿Por qué? Porque hablamos ya también de la inhibición, que ahí el investigado ya no se encuentra predispuesto y va a existir una prohibición como tal de que estos actos de disposición, de enajenación que pueda vender, transferir o grabar entre estos los bienes, puedan encontrarse como una medida parental o una medida de saneamiento que pueda tener esta persona. Porque es ahí donde nosotros nos vamos a darnos cuenta que esta gran problemática siempre es lo que va a haber. Y obviamente el juez va a dictaminar que si se encuentra no solamente en un proceso de extinción de dominio, no puede existir ese desprendimiento del bien a causa o a cuenta de lo que se quiera dictaminar. Y acá la figura va a cambiar y va a ocupar un rol fundamental cuando hablamos de la inscripción sobre cualquiera de los bienes. ¿Qué es lo que hacen, o de una manera dilatoria en algunos procesos, ciertos testaferros? Lo que hacen es de que cuando se van a dar cuenta de que van a ingresar a un proceso de extinción de dominio, lo que prefieren es no perder el bien. Lo que hacen es entregarle a un tercero, o un cuarto, llamémosle así, la titularidad del bien, hasta de manera gratuita. Pero ahí nosotros vamos a ver algo muy importante que vamos a explicarles en las siguientes diapositivas, es la buena fe y la buena fe calificada. Cualificada. Porque ahí nosotros vamos a darnos cuenta de que esta medida va a impedirle a los terceros de que obviamente también tengan la atribución total del bien que ha sido materia incautada. Porque obviamente se encuentra en un proceso de contravención de jurisdiccionalidad. Esto no puede contravenir o no se puede establecer en algo muy interesante, porque ya se encuentra en un proceso de extinción de dominio. Y es ahí donde el Tribunal Constitucional hizo un hincapié muy interesante. Si no me equivoco, cuando estuvo el magistrado Blume con el doctor Ernesto Blume, dijeron algo muy interesante porque justo había pasado un problema de extinción de dominio. La Fiscalía ya había abierto un proceso de extinción de dominio. El titular, en este caso, del bien, entrega de una manera gratuita a su hermano el bien que tenían. De una manera gratuita, se lo regala, se lo entrega. Pero para esto, ya cuando quieren realizar el proceso de extinción de dominio, le dicen, ¿sabes qué? Somos del proceso, somos de la Fiscalía de Extinción de Dominio, se dan cuenta que el titular no es el hermano, sino que es otro pariente. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido acá? De que había habido una mala fe procesal para actuar por parte de la persona que está siendo investigada para que no se pueda incautar el bien. Entonces, ¿qué es lo que estableció el Tribunal Constitucional? Cuando se encuentren este tipo de problemas, tiene que haber una inscripción sobre cualquiera de los bienes. Y esto va a poder permitir entender de que esta inscripción va a poder neutralizar, va a poder que de alguna u otra forma presentar una medida cautelar que inamovilice el bien y obviamente se pueda dictaminar en este tipo de aspectos circunstanciales. Esto de una manera pública, la SUNAR ya también lo ha promulgado y ha dicho, los procesos que se encuentren en extinción de dominio van a tener la necesidad de presentar medidas cautelares taxativas para poder nosotros tomar el pleno conocimiento de que no se pueda hacer ningún otorgamiento de compra y venta o otorgamiento de escritura pública hasta que se demuestre la vinculación total del bien con la persona que se viene estableciendo. La naturaleza como tal de la extinción de dominio, como les acabo de explicar, son pública, autónoma, jurisdiccional y obviamente lo más principal que es que se encuentre inmerso en actividades ilícitas o delictivas. Ahora, en este tipo de aspectos, el ámbito más amplio que el delito que se pueda establecer, no solamente va a ser de que la pena puede encontrarse de una manera ejecutoriada, de una manera puntual, sino que lo que se tiene que establecer es que son procesos distintos para poder dictaminar la responsabilidad taxativa que se tiene que tener dentro del proceso y obviamente originar a un proceso aparte que es el de extinción de dominio. Ahora, entendamos algo muy interesante, queridos doctores.
La buena fe simple y la buena fe cualificada nos conlleva a nosotros poder entender lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de buena fe simple, va a acarrear a la sinceridad y honestidad que se va a poder establecer de una manera más moralista, de una manera más exclusiva a lo que se quiera dar, de una manera taxativa a la situación jurídica que se encuentra una persona. Pero cuando nosotros nos encontramos o hablamos de la buena fe cualificada, nos vamos a darnos cuenta de que no solamente va a existir ese comportamiento diligente, ese comportamiento prudente que se tiene que establecer, porque obviamente también nosotros tenemos que darnos cuenta que para la protección de derechos constitucionales, exige que exista una buena fe cualificada para no enajenar en los procesos de extinción de dominio. Y es ahí donde nosotros nos encontramos en una gran disyuntiva, porque esa gran disyuntiva nos conlleva a hacernos la siguiente pregunta. Si hablamos de buena fe simple y de buena fe cualificada, ¿cuándo vamos a hablar de una debida diligencia que se tiene en los procesos de extinción de dominio? Esto nos conlleva a entender lo siguiente. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en el proceso de extinción de dominio va a existir la exigibilidad de que se tengan estos dos requisitos indispensables. Y estos dos requisitos indispensables nos conlleva a nosotros poder entender lo siguiente. En el derecho, la buena fe siempre se va a referir a la creencia sincera, a la creencia moralista que nosotros podamos establecernos. Pero cuando ¿y qué es lo que va a acarrear? Identificar, evaluar cada uno de los parámetros necesarios. Uy, ¿se me llega a escuchar? Disculpe. Sí, doctor, está disponible, todo está bien. Ah, ya, como me habían dicho en el internet de que. Ya, a ver, mire. Ah, sí, 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 parece que había problemas, ahora sí. Les estaba comentando. Cuando hablamos nosotros de debida diligencia en un proceso de investigación y el que se encuentra referido a la extinción de dominio, tenemos que hacer primero un análisis exhaustivo. Ese análisis exhaustivo nos va a poder permitir de que se tiene que realizar una debida diligencia antes de tomar una decisión importante, en este caso, antes de cometer una actividad ilícita. ¿Cuál es el objeto de la debida diligencia, doctores? Identificar, evaluar los riesgos asociados, primero, con una transacción, como una recopilación de información y obviamente también como un acto relevante para tomar una decisión informada. Yo les pregunto a ustedes, cuando hablamos de transacciones de compra y venta, cuando hablamos de transacciones de bienes inmuebles, la debida diligencia va a incluir y va a operativizarse ¿en qué? En la revisión de los aspectos, primero, financieros, de quién es el que está comprando, cuáles son los medios técnicos necesarios para poder obtener ese bien. Y segundo, también los temas legales y operativos que va a poder contravenir cada uno de estos puntos. Yo les pregunto a ustedes, cuando hablamos no solamente de buena fe simple, de buena fe cualificada, tenemos que darnos cuenta que el ámbito de los derechos humanos, donde las empresas, donde las instituciones tienen que establecer una manera obligatoria de identificar, de mitigar y de prevenir, es el rol funcional que se va a poder dictaminar en este tipo de presupuestos. Cuando hablamos de buena fe y debida diligencia, los principios y la práctica esencial que va a garantizar la transparencia y obviamente que exista un marco de honestidad y de prevención de riesgo va a ser la buena fe implicada y cualificada de alguna u otra forma también para que no exista un acto exhaustivo de que se puedan también quitarte o desprenderte de tu propiedad y obviamente también puedan existir vulneraciones en este tipo de creencias absolutas. Así es que, doctores, esto ha sido la clase de buena fe, de propiedad, de extinción de dominio. Espero que haya quedado claro. Si es que existen preguntas, quedo presto a poder responderlas y obviamente también para poder seguir debatiendo y dándonos cuenta de los cambios y reformas que han habido en la actualidad y obviamente nos permiten a nosotros poder entender cuáles son los parámetros necesarios que nosotros tenemos que entender para poder hablar de la extinción de dominio. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, doctor Marcelo, y a cada uno de nuestros participantes. En este momento, sí, muy interesante la sesión de clase. Si aún no te has matriculado, ¿qué esperas? Puedes dejar tu número de celular, la inversión es de 20 soles, tendrías grabación, materiales de lectura, el certificado por 24 horas académicas. Tengan en cuenta, la certificación solamente lo emite el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con código QR y número de validación en físico y en digital. En estos momentos vamos a ir a la ronda de preguntas, pero por favor, ya saben, tener activo su cámara, debidamente setados, ningún caso particular, siempre en general. ¿Sí? Comenzamos con Jefferson. Adelante, estimado Jefferson. Buenas noches. Buenas noches, doctor Reader. Buenas noches, doctor Marcelo Ramírez. Bueno, gracias por una excelente ponencia. Y en cuanto a mi pregunta va, referente justo de los casos que usted ha planteado, ¿qué puede ser en este caso entonces, la persona cuando otra es, la que comete el delito, pero ella es la propietaria de ese bien? En ese tipo de situaciones, ¿qué puede ser si efectivamente ese bien ha sido utilizado para cometer los delitos, pero no era propiedad de ese individuo? Muchísimas gracias, Jefferson, por tu pregunta. Acá el sistema o la respuesta no solamente se va a encontrar en la forma y el método que va a tener la fiscalía para poder investigar. ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Cuál va a ser el punto de acopio que nosotros tenemos que recopilar? Nosotros tenemos que entender algo muy importante, que la desvinculación de la persona a las actividades ilícitas a actividades ilícitas que se ha dedicado esta organización criminal o este individuo que se encuentra sujeto a un proceso penal, va a encontrarse adyacente y a encontrarse puntual a las actividades principales a las que tú te dedicas. Si yo demuestro, por ejemplo, de que yo me dedico al rubro comercial, al rubro de empresa de alimentos, entre otros, y obviamente también tengo cómo desmentir y no existe una vinculación directa conmigo, obviamente yo puedo enajenarme del proceso. Es más, yo colaboro con los actos de corroboración y obviamente también de identificación de los sujetos procesales si es que conociera. Pero la figura cambia acá. La figura cambia siempre y cuando no ingrese la Fiscalía de Extinción de Dominio. Porque los cambios que se van a hacer es, primero te voy a investigar porque presuntamente el acto que se ha cometido también se ha encontrado en tu terreno, en tu propiedad, y por tal motivo, el afectado eres tú. Entonces, tú tienes que contratar peritos, tienes que contratar la cientificidad de por sí para poder establecer criterios uniformes y cualificados que puedan dictaminar el rol funcional de participación de la persona. ¿Es un trabajo arduo, duro? Sí, de que se pueda desmentir también, de que se pueda corroborar también. Pero ¿cuál va a ser? El rol del abogado defensor va a ser tener a los peritos idóneos para demostrar de que tú no has tenido una vinculación directa con la actividad criminal que se ha realizado. Es más, que tú has sido sujeto a que te hayan incursionado en este proceso y obviamente también de que se ha podido delimitar puntualmente un acto de investigación y que la parte afectada eres tú y no eres parte de esa organización criminal. En palabras técnicas, en palabras simples, tenemos que nosotros demostrar puntualmente de que la carga de la prueba tiene que tener una vinculación directa con lo que se ha cometido, con lo que se ha realizado y un valor probatorio suficiente para poder demostrar la responsabilidad y la exculpación de responsabilidad que puede establecerte con tu cliente. Bien. Muy bien, gracias, doctor. Gracias, Jefferson. Doy pase a Brian. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctor, muy buenas noches. Agradezco su exposición el día de hoy. Bueno, tengo una cuestión. Eh, Primero, doctor, comentarle si existe como vemos en el proceso penal la figura del decomiso, ¿cuál sería esa relevancia de esta figura frente a la extinción de dominio, ¿no? Y bueno, y finalmente, otro punto en concreto, como ya lo he expuesto al final de su exposición, mencionó del tema de la buena fe y la debida diligencia. En la práctica, doctor, ¿cómo se refleja esto? Muchas gracias. Bien, Brian, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. El decomiso y la extinción de dominio son dos mecanismos importantes pero distintos, ¿correcto? En el decomiso, primero que nosotros tenemos que darnos cuenta que es una consecuencia accesoria de un delito penal.
¿Por qué? Porque obviamente lo que va a hacer y va a tener como naturaleza es de que los actos que se pueden ser penal con el firme puedan recaer, primero, sobre bienes que han sido instrumentos utilizados para cometer un delito. Tenemos que partir en ese acto principal. Si ese acto ha sido cometido, primero, por bienes, por actos que han sido generados y han obtenido una ganancia, tienen un propósito dual, preventivo y restitutivo. Cuando hablamos de esta manera preventiva, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que sacar a circulación bienes peligrosos, armas, drogas, entre otros. Y esta regulación principalmente lo podemos encontrar en el artículo 102. Pero existe una diferenciación con la figura de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque si en el decomiso, de una manera principal, lo que se quiere es retener lo que posiblemente o lo que ha generado una actividad ilícita, en la figura de extinción de dominio va a existir un gran cambio porque va a ser un proceso judicial autónomo. Esto no tiene nada que ver con armas, no tiene nada que ver con muebles y tampoco con drogas. Lo que va a establecer acá es una naturaleza patrimonial. Esa naturaleza patrimonial que va a perseguir la declaración de titularidad a favor del Estado se va a encontrar enmarcado en el decreto legislativo 1373. La autonomía como tal que se va a poder establecer tiene que recaer en la existencia de un proceso penal o de una sentencia condenatoria. Esto nos conlleva a nosotros poder darnos cuenta que no es una pena, no es una medida de seguridad que se puede establecer, pero la única forma, el único extremo que se puede establecer es que los bienes que han sido extinguidos a ser propietarios del Estado, sin contraprestación del afectado, llamémosle así, van a tener que primero descapitalizar a las organizaciones criminales, golpeándolas, mejor dicho, donde más les duele, en su patrimonio, y obviamente les obliga a ellos poder entender la naturaleza, el proceso que se pueda dar. En la figura del decomiso, en el contexto de la extinción de dominio, nosotros tenemos que ser muy puntuales, porque lo que se va a establecer en ellos es la recuperación de activos ilícitos. Es lo que ellos quieren establecer. Quiero recuperar mi propiedad, quiero recuperar mi mansión, entre otros. Pero acá, el cambio que se va a poder establecer es que la extinción de dominio completamente como tal supera el decomiso. Porque obviamente son mecanismos de recuperación de activos, sí, pero permiten al Estado, primero, uno, privar de la propiedad de origen ilícito y segundo, lo que va a poder establecer de una manera preventiva, retener sin la necesidad de una sentencia penal previa contra cada uno de los imputados o titulares en el proceso. Ahora, partamos de algo muy interesante. Si nosotros hablamos de la buena fe siempre, de la buena fe cualificada, tenemos que tener como verbo rector la debida diligencia. Es obligación y punto principal de cada una de las personas, de las partes involucradas, seas o no afectado, seas o no partícipe, seas o no autor principal o coautor, de que existe este mecanismo necesario. Es como el siguiente ejemplo que les pongo. Tú cuando conoces a una persona, ¿qué es lo que haces? Conoces a la persona, buscas si tiene algún antecedente, tienes algún amigo en común. ¿Qué es lo que se puede realizar acá? Lo mismo. Busca si esta persona tiene un antecedente, tiene algún atenuante, si es que tiene algún problema legal, si es que alguna vez ha tenido un problema de extinción de dominio, tiene alguna sentencia, tiene todos los mecanismos para que tú no les puedas otorgar la buena fe que puede establecerse. Pero la buena fe no se puede establecer y no se puede dictaminar con parámetros excesivos o parámetros primigenios y parámetros hipotéticos. Lo que se tiene que demostrar es lo siguiente, que la buena fe tiene que tener parámetros absolutos para poder establecer de qué forma, de qué método, de qué raíz principal se ha podido establecer cada uno de los parámetros necesarios para poder hablar de la buena fe, de los mecanismos necesarios que ha podido llevar esta buena fe y obviamente también en cada uno de los requisitos que puede establecer la forma y el método circunstancial de obtención. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias, Brian, por tu pregunta. Gracias a usted y también a cada uno de nuestros participantes. Nos dice el doctor que mañana está cancelando. Sí, está bien, doctor. Mañana se comunican conmigo.
tengo pase al doctor Camilo. Adelante, doctor Camilo. Gracias, doctor Ríos. Buenas noches. Doctor Ramírez, buenas noches. Gracias por su presentación. Doctor, si como usted bien dice, doctor, y la norma nos remite a la norma, el proceso de extinción de dominio tiene dos etapas, ¿no? La indagación patrimonial y la de judicial. Entonces, ¿por qué algunas fiscalías recogen o se les remite de la Fiscalía Penal de turno por X delito, como usted señala, y de frente hacen una demanda de extinción de dominio? ¿Qué mecanismo tendrían las defensas para cuestionar este aspecto? Y el plazo que señala el artículo 9 de 3 días, ¿no? ¿Es de caducidad o se puede salvar, digamos, respecto del conocimiento? Porque recordemos que el delito, ¿no? En la práctica ocurre así, ¿no? Sea cualquier el delito, X. Pero esa autoridad, ese primer fiscal penal tuvo conocimiento y tuvo 3 días. Muchas veces esperan, como usted señala también, a la sentencia, recién remiten una copia certificada. ¿Qué hacemos, doctor, la defensa frente a ese supuesto? Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Muy buena pregunta primero. Y es un gran problema, doctor, porque acá nosotros nos damos cuenta de la realidad jurídica que tienen los abogados litigantes. Los abogados litigantes no tenemos un plazo para poder asumir una defensa. Quizás a su estudio le llega un caso de extinción de dominio que ha sido presentado en su momento y tienes el plazo de 24 horas para asumir y aprenderte todo el proceso y toda la carpeta de imputación. ¿Cuál es el mecanismo necesario que nosotros tenemos que darnos cuenta? Que más allá del plazo del apersonamiento de una debida diligencia, tú tienes que solicitarle al juez de que te dé un tiempo prudencial para poder establecer este tipo de parámetros. Pero también nos obliga a nosotros poder darnos cuenta de lo siguiente, que los parámetros absolutos y necesarios que puede establecerse la fiscalía, lo que siempre va a querer es por el quantum que puede establecerse. No es lo mismo una organización criminal que una banda criminal porque ya ha habido un pronunciamiento del Acuerdo Plenario 8/2019 que hace la diferencia entre banda y organización. Y el nivel operativo, el nivel sistemático, el nivel patrimonial va a ser distinto. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio acá? Si bien establecen de una manera taxativa los mecanismos y las técnicas especiales de investigación que se tienen que tener, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. El plazo se tiene que computar no solamente desde el conocimiento, sino de la notificación para que puedas ejercer una defensa eficaz. La defensa eficaz, ¿cómo se va a garantizar? Desde que se tome el conocimiento pleno y segundo, desde el parámetro necesario que se pueda dar. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un cierto baraje de actos que contravienen para poder iniciar el proceso de extinción de dominio. Actividades de narcotráfico, actividades de minería ilegal, actividades de lavado de activos, entre otros. Pero ¿cuál va a ser el cambio acá que se puede establecer? El cambio circunstancial va a poder establecerse en la razonabilidad y en la proporcionalidad de la medida que se pueda dar. Esa proporcionalidad de la medida tiene que ser, oye, esta persona no se le puede aplicar extinción de dominio porque esta persona sí ha tenido el financiamiento, sí ha tenido el dinero para poder establecer estos verbos principales, estos verbos subyacentes, para que no se le pueda abrir el proceso de extinción de dominio. Y algo muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta, que la figura de la sentencia condenatoria nos exime algo muy importante y esa pregunta lo dejo en el limbo para que ustedes, quizás en otra sesión con Reader lo podamos también responder, es lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de casos cuando ya la fiscalía ve en la manera de recuperación de los activos? Busca mecanismos necesarios para poder establecer o dictaminar que esta persona pertenece a una organización criminal cuando no lo tiene. En el caso que les había comentado en el acto principal, esta persona supuestamente no tenía conocimiento, pero lamentablemente lo que la fiscalía establece era su deber saberlo. Acá existe algo muy importante que nosotros tenemos que dictaminar. ¿Dónde va a establecerse los vínculos de esta persona con otra persona que se dedica al acto criminal? Y obviamente la vinculación material se va a encontrar enajenada en la individualización de los sujetos procesales que se pueda realizar. ¿Quién eras tú? El que proporcionaba la propiedad. Tú eras el que extraía los minerales. Tú eras el que realizaba el cobro de cupos. Cada uno de los roles funcionales se tienen que encontrar estereotipados, dignificados y obviamente en la jerarquía que establece una organización criminal. Entonces, tenemos que darnos cuenta que estas problemáticas no solamente van a poder establecerse en el plazo, en el tiempo y en la razonabilidad y durabilidad de la medida que se pueda dar. Muchísimas gracias, doctor Camilo, por su pregunta. Muy bien, muchas gracias, doctor.
Damos pase a Tracy. Tracy, adelante, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor. Eh, Cuando existe o se da la incautación, ¿no? De un bien, porque yo lo escuchaba que son el proceso penal puede ir aparte, ¿no? Pero si se da la incautación del bien, pasa a una entidad del Estado por orden ya del fiscal, a pesar que se ha demostrado que el bien eh, ha sido adquirido lícitamente. Aún así se le da a un organismo del Estado el bien y luego el bien te lo entregan. Por ejemplo, hablemos de un automóvil sin motor, sin llantas. eh, ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos? ¿Cómo procedemos ante ese actuar? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tracy. En la figura de extinción de dominio lo que va a primar es el tema de la propiedad, ¿correcto? Es el verbo principal que nosotros tenemos que darnos cuenta, porque es un proceso autónomo. A tu pregunta que nosotros tenemos que darnos cuenta, si bien hemos hecho la diferenciación entre expropiación, entre decomiso, entre extinción de dominio, yo te pongo el siguiente ejemplo para que me puedas entender mejor con la figura de un tractor que se dedica a la minería ilegal. Y es el mismo ejemplo que justo tengo un caso también que está pasando y obviamente también lo que tenemos que hacer es la inversión de la carga de la prueba. Si supuestamente, en el ejemplo que yo te voy a poner, es de que ese tractor no tiene llantas, no se utiliza para nada, pero se encontraba en el lugar de los hechos, ¿se puede aplicar la figura de extinción de dominio? Ahí viene el gran cambio que se tiene que hacer. Porque nosotros tenemos que entender que si bien el decreto legislativo 1373 establece que tiene que dedicarse a actividades ilícitas, pero por el simple hecho de encontrarse ahí, puede encontrarse una materialización de causa y efecto. A mi parecer, no. Lo que hacen las fiscalías actualmente, y sí, respondiendo a tu pregunta, es este gran problema. Te incautan el bien, se lo entregan al Estado, y el Estado, ¿qué es lo que realiza? Bueno, como yo tengo un departamento en Miraflores que es de 8 pisos, 7 pisos, bueno, voy a poder establecer algún organismo institucional, voy a poder poner alguna institución ahí, entre otros. Pero ¿cuál es el gran problema acá? Que con el pasar de los años, pasa 3 años, pasa 4 años, 6 años, entre otros, depende de la formalización o la prolongación, nos vamos a dar cuenta de que nunca hubo una vinculación, nunca hubo la materialización de que tú pertenecías a la organización criminal. Pero ¿cuál es el gran problema acá? De que esa propiedad ya no te pertenece a ti. Lo que razonablemente se tendría que establecer es la devolución del bien, porque es tu bien como tal. Pero acá el gran problema lo que se da es de que ya no te pertenece. Entonces tienes que hacer otro proceso y dime cuánto te va a costar a ti, cuánto te va a poder tomar para que puedas recuperar tu bien. Entonces ahí viene el problema. No se está respetando el derecho de propiedad. Todo acto que se viene realizando se viene criminalizando. Y toda esa criminalización está vulnerando derechos fundamentales de las personas. Entonces, es lamentable cuando una persona ingresa a un proceso de extinción de dominio porque ya sabe lo que le viene. Ya sabe lo que le va a poder suceder en este tipo de procesos. Y obviamente nos obliga a nosotros, a los abogados litigantes, ser más cautos. ¿Y cómo vas a poder tener esta cautela, esta preparación? Es teniendo el conocimiento pleno de que tienes que actuar con peritos, que tienes que actuar con peritos de parte, peritos forenses, criminólogos, que demuestren de que desde el momento, desde la audiencia inicial hasta la audiencia de medios probatorios, no existe ninguna vinculación para que no exista una enajenación de tu propiedad por parte del Estado. El Estado sí hace eso, pero lamentablemente ellos utilizan un bien que no les pertenece para poder utilizarlo en otro tipo de situaciones jurídicas que sean beneficiosas para ellos, porque obviamente ellos no saben la situación jurídica, ellos no saben que aún se encuentra en un proceso de investigación. Ellos lo que dicen, yo te he incautado este bien, por supuesto, ya, pues eso me pertenece a mí.
Si es que se puede demostrar y si es que no lo estoy enajenando, no lo he utilizado para la construcción de un ministerio, no lo he utilizado para poder hacerlo como una base operativa dentro del centro, no se va a poder establecer. Entonces, hay que ser más cautos en el momento que tomamos el conocimiento previo de esta figura de la organización criminal. Entonces, no sé si existen otro tipo de preguntas. Muchísimas gracias, Reader, doctora Tracy, por su tiempo y nuevamente también siempre comprometido con la familia de Udeápolis.